cómos, que tienen que verse con la acción específica, no corresponden al qué, ni al para qué, o sea, a la naturaleza y a los fines de la catequesis. Esa es la importancia de un tipo de documentos de estos. Nosotros fácilmente encontramos cómo en el mercado, en librerías, y hoy día con las nuevas tecnologías sí que pululan cómo para hacer cosas que en muchas ocasiones no corresponden a la naturaleza y a los fines de la catequesis, y entonces por eso la importancia de conocer la naturaleza y los fines de la catequesis, o sea, el qué, el por qué y el para que nuestros cómo sean más acordes a esa misma realidad. Y eso aplica para los tres directorios y también para nosotros hoy. ¿A quién va dirigido el directorio de catequesis? Es un documento principalmente orientado a los obispos y a las conferencias episcopales. Ya veíamos en razón de qué, de ese principio eclesiológico de la iglesia local y de la enculturación de la iglesia local en sus determinados contextos. Y a través de ellos, pues llega a todos nosotros, a quienes tenemos una responsabilidad en el campo de la catequesis, ya sea responsables nacionales, ya sea responsables diocesanos, ya sea responsables parroquiales, e igualmente también a investigadores y a quienes trabajamos el tema de la teología de la catequesis, también llega a nosotros para continuar alimentando, digamos, esta reflexión a través de la investigación y la misma práctica. Ya en el video veíamos que han sido publicados 3 directorios. La novedad de este directorio del 2020 es que fue elaborado por un equipo de trabajo del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y no para la Congregación para el Clero como fueron elaborados los 2 primeros documentos. ¿Por qué la Congregación para el Clero? Porque recordemos que fue en el documento sobre el ministerio pastoral de los obispos donde surgió la necesidad y la invitación a hacer documentos con estas características. El Papa Francisco le sacó a la Congregación para el Clero la responsabilidad de la catequesis y vio que su lugar más adecuado era todo este pontificio consejo para promover la nueva evangelización, y por eso ellos fueron los responsables de elaborar y de presentarnos este nuevo documento. ¿Cuál es la tarea de las conferencias episcopales y de las diócesis y de las comunidades religiosas y de todos los que estamos implicados en este campo? Es la aplicación más concreta de estos principios y enunciados mediante orientaciones, directorios generales, nacionales, regionales o diocesanos. Digamos que con ocasión del directorio del 1997 sucedió algo bien interesante, y es que casi todas las conferencias episcopales del mundo elaboraron 2 cosas, o 3, digámoslo así: u orientaciones nacionales, o directorios nacionales, o textos de referencia de carácter nacional. Y también sucedió algo interesante, que lo desarrollaron en torno a lo que se conoce como iniciación cristiana, que es más abarcante al tema de la catequesis. Y en algunas diócesis o regiones, pues también se dio el trabajo de elaborar orientaciones, que nos permita llevar a la práctica, a la aplicación más concreta en un determinado territorio localizado, con una realidad concreta de las personas, esos principios y esas orientaciones de carácter general. Y también aquí, cuando hablamos que no nos quedamos simplemente en el nivel de siempre de orientaciones y de criterios y de principios. Eso tiene que traducirse en la práctica, en formación en los catequistas, en material pedagógico, en manera de acompañar a las personas en las comunidades cristianas. Pero es la manera, digamos, de aterrizar en la práctica estas situaciones. ¿Por qué un nuevo directorio? No es porque el directorio anterior esté equivocado en algo o le falte algo. El directorio anterior, tanto el 97 como el 71, son completos en su momento. ¿Pero por qué? Pues primero porque la sociedad y la realidad es dinámica, es cambiante, no es estática. Y entonces se hace una lectura de lo que se dice en el Concilio Vaticano II de los signos de los tiempos, y eso pide naturalmente también una actualización,
y también porque el magisterio de la Iglesia y de los papas acompaña con solicitud pastoral también la dinámica cambiante de la sociedad, pero también la renovación de la catequesis. Sobre esto segundo, el magisterio de la Iglesia acompaña con solicitud la pastoral la reunión de la catequesis, no quiere decir que todo lo que la Iglesia y los papas se refieran tenga que ver con la catequesis. Hay situaciones, magisterio, que no tiene que ver con la catequesis. Hay algunos que sí específicamente hablan de la catequesis, y eso nos da a entender un principio que es aplicado para todo, y es, si bien en la Iglesia no todo es catequesis, todo tiene que ver con la catequesis. Me explico. Por ejemplo, se escribe un documento sobre los fieles laicos en la Iglesia. Naturalmente es una realidad más amplia que la misma catequesis, pero ese perfil de fiel laico en la Iglesia que está contenido allí en ese documento, esperaría uno que es el perfil al que debe apuntar la catequesis. Igualmente en ese documento también se habla del apostolado de los laicos, y uno de ellos es el campo de la catequesis. Y así podríamos colocar otra cantidad de ejemplos, pero que ese principio no se inunde lo ecológico de una manera distinta de tratar de relacionarnos con la naturaleza. Ahí no se habla de catequesis, pero la catequesis habla de una realidad de tiempo sometida a profundas transformaciones socioculturales, que, como lo dice el mismo texto, impacta, tiene repercusiones espirituales y sobre la misma pastoral, evangelización y vida de la Iglesia. Naturalmente, pues el concilio que fue hecho en los años 60, si bien no podía conocer ni saber todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, sí era consciente que la sociedad humana, la realidad humana, había entrado en un momento de profunda y fuerte transformación, de fuerte dinamismo. Tanto así que, aunque el concilio no lo diga en esos términos, pero hoy se suele decir, no solamente estamos en una sociedad de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Eso brota de la misma experiencia del Concilio Vaticano II. Y naturalmente, digamos que caracteriza esta sociedad, la lee, la interpreta en su momento, caracterizada por esos elementos. Es una sociedad cada vez más plural en todos los campos de la vida, morales, éticos, valorativos, filosóficos, de sentido de vida y hasta religiosos. Es decir, la uniformidad religiosa, particularmente en los países católicos, para hablar de esa manera, ya no es uniforme religioso, sino lo que caracteriza nuestras condiciones socioreligiosas es el pluralismo ético, moral y religioso. Se reconoce el progreso de la ciencia y la tecnología, que nosotros hoy día pues lo entendemos mucho más, porque el mundo nuestro está más marcado por la ciencia y la tecnología, lo que en ese momento era. Se habla de una sociedad en cambio permanente. Ya se comenzaba a vislumbrar todo el desarrollo de los medios de comunicación social, y eso que hasta ese momento pues existía la televisión, la radio, la prensa, y no todo lo que hoy día contamos nosotros para comunicarnos y relacionarnos, y el crecimiento de la urbanización y de la industrialización. Todos estos fenómenos hacen notar que esa sociedad tradicional, que esas sociedades de cristiandad que llamamos nosotros, empiezan a desaparecer, en algunos casos desaparecen, entran totalmente en crisis, esas sociedades uniformes en lo religioso, y también naturalmente entra en crisis el sistema catequístico tradicional. Eso impele necesariamente a revisar qué vamos a hacer frente a esa realidad y cómo vamos a acompañar a las personas, porque es una sociedad inédita, novedosa, nunca vista, y la Iglesia no podía seguir evangelizando y haciendo catequesis como era lo habitual en una sociedad de cristiandad. Esa es una sociedad completamente diferente, que impacta el sentido de lo religioso, toda la mentalidad científica urbana, técnica e industrial, impacta el sentido de lo religioso. Y yo traigo a colación esta frase porque eso se dijo en ese tiempo y hoy día es algo mucho más presente. Cuando Dios se ha hecho como menos presente, menos necesario, menos válido para dar una explicación a la vida personal
y social. Y de este estado de cosas surge fácilmente una crisis religiosa. O sea, Dios deja de ser evidente. Hoy día para nosotros es una realidad más presente, pero igualmente nos da trabajo constatarlo. A los que trabajamos en temas de evangelización, si estamos muy metidos en este mundo de lo religioso, para quienes Dios es evidente, nos cuesta trabajo entender que en la sociedad y en la vida de muchas personas, Dios deja de ser un hecho evidente y que hay que anunciarlo. Eso no brota espontáneo, sino que hay que anunciarlo, hay que darlo a conocer, hay que evangelizar. Y frente al mismo cristianismo, este documento reconoce algo que ya hoy día es generalizado y lo hablamos todo el tiempo, la condición de muchos bautizados que se apartan de la religión, ¿no? Y caen en el indiferentismo, en el rechazo, en el ateísmo, en la despreocupación por todas estas cosas, ¿no? Digamos que es una característica muy de nuestra época y que hoy día pues todos estamos conscientes que es así, ¿no? Que hay muchos bautizados no evangelizados, muchos bautizados que no se adhieren a Jesucristo, y eso debería cambiar naturalmente la manera de catequizar. Fijémonos que todo esto que está diciendo este documento del 71 lo ve como una presente, pero también como posibilidad de futuro, y es algo que también nosotros ya estamos viendo. Es por esto entonces que va a pedir una renovación fuerte del ministerio de la palabra. Pero va a decir este documento que hay dos peligros para que esta renovación no se dé. Yo señalo los dos, pero quiero particularmente tenerme en el primero, porque sigue estando presente ese riesgo hoy día entre nosotros. Voy a leerlo porque fíjense lo que dice. Por parte de aquellos que no logran ver la profundidad de la renovación propuesta, como si solo se tratara de poner un remedio a la ignorancia religiosa. O sea, bastara como si con una campaña de alfabetización que llegáramos a todos para que la realidad fuera distinta. ¿Sí? Bastaría con incrementar la instrucción catequística. Es evidente que este remedio no responde a la realidad. Lo que hay que renovar es el mismo lenguaje catequético, pues no se trata de una renovación, no solo en lo que respecta a la catequesis de niños, sino a la educación permanente en la fe de los adultos. Digamos que esa dificultad sigue estando presente en nosotros de otras maneras, pero sigue estando allí, donde seguimos pensando que el problema nuestro no es un problema de significatividad del hecho religioso, sino simplemente de nuevos materiales, de nuevos libritos con otros colores, con otras imágenes. Anteriormente quizás se ponía en discusión alguna que otra cosa del contenido religioso. Hoy día es todo el cristianismo el que es puesto en cuestión, incluso en esa época. Entonces, digamos que siempre nos vamos a encontrar nosotros con obstáculos personales y obstáculos institucionales para llevar a cabo esta renovación. ¿Cuáles son los documentos referentes del Concilio Vaticano II en este primer directorio? Primero hay que decir lo que es todo el Concilio Vaticano II. Todo el Concilio Vaticano II, si bien no es un documento no tiene un documento catequístico propio, todo lo dicho en el Concilio Vaticano II incide en la catequesis. El documento sobre la Iglesia, el documento sobre la liturgia, el documento de la presencia de la Iglesia en el mundo, el documento sobre la revelación. Y aquí señalo otro que es clave para lo que va a venir después en la renovación catequística, que es sobre la actividad misionera de la Iglesia, que se conoce como el documento Adyentes. Naturalmente todos los demás también inciden en su manera en la catequesis, pero digamos que uno de los que más fuertes se trabajan en estos documentos, en todos, es el sobre la divina revelación, que se llama Dei Verbum. De hecho, si miramos la estructura de este documento, fijémonos que en todos los directorios más o menos siguen este mismo esquema, y el primer capítulo fundante de toda la reflexión y de todos los criterios que de allí brotan es el primer capítulo sobre la revelación y la palabra de Dios, que la próxima semana tenemos la ocasión de mirarlo, pero simplemente con esto muestro que todos los documentos siguen más o menos esta misma lógica a modo de principios y de criterios generales, ¿no? En torno al contenido, en torno a la metodología, en torno a la catequesis,
en torno a la pedagogía de la fe, a la responsabilidad diferenciada en una iglesia local y así en esa vía. Pasemos al directorio del 97. Son más o menos unos 27 años después del directorio 71. Hay unos elementos de realidad que se han profundizado, que son más conscientes y presentes entre nosotros. Fijémonos que vuelve y se habla del pluralismo social, religioso, ético, moral, en todos los campos de la vida, porque nuestras sociedades y nuestros países han tomado connotaciones más democráticas y los estados se reconocen cada vez más laicos. Si bien el concilio también hablaba de este elemento de la secularización, aquí se ha hecho más consciente de esa, no solamente una secularización del Estado, sino también una secularización social, una secularización de las mismas conciencias, donde se reconoce la autonomía de la realidad y donde también se reconoce, digamos, una manera distinta de presencia en la realidad social. Se solidifica las sociedades científicos y técnicas, se amplía la influencia y las tecnologías de los medios de comunicación social y se es más consciente de una sociedad globalizada, donde como que somos un solo universo, un solo mundo. ¿Qué quiere decir esto así rápidamente? Que la condición de cristiandad desaparece por completo, o sea, estamos en otro mundo, aunque nosotros los cristianos quisiéramos mantener la cristiandad. También esto es importante en América Latina, aunque pues nosotros tengamos otros procesos de renovación social, hay que ser conscientes que la cristiandad se desgasta y no podemos seguir apegados a esa forma de pensar la iglesia y de pensar la evangelización. En cuanto al panorama religioso, simplemente yo subrayo aquí, vea que aparece un elemento fuerte de reconocimiento de muchos bautizados que viven al margen de la vida cristiana o bautizados que ocultan su identidad cristiana. Y se recoge algo que hizo camino mucho tiempo en la iglesia, que fue llamado una nueva evangelización. Recordemos que ese llamado lo hizo el Papa Juan Pablo II en 1983 en Haití. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí hablamos, nos metimos en un grupo de discusión y de trabajo en torno a lo que era la nueva evangelización, que tuvo varios significados. Uno de ellos es recuperar a aquellos adultos que se fueron. Otro de ellos era recuperar la catequesis de adultos en la iglesia, sobre todo los bautizados, pero lo que el concepto nueva evangelización más bien apunta es a esto, a una nueva realidad social y cultural. O sea, no simplemente se trata de una campaña de reconquista porque estamos perdiendo gente y nos van ganando las sectas, porque hay gente que se aleja de la iglesia y tenemos que recuperarlos, sino es entender que estamos en un nuevo contexto social religioso en el que la iglesia tiene que ser presencia y también tiene que hacerse la catequesis. En cuanto a la catequesis, digamos que hay un problema que está subrayado en la parte final en el rojito, que sigue estando presente, que allí ya lo reconocía el directorio, pero sigue estando presente cuando dice: la concepción de la catequesis como escuela de fe, como aprendizaje y entrenamiento de toda la vida cristiana, no ha penetrado plenamente en la conciencia de los catequistas. Fijémonos que es otra vez la ruptura entre principio y práctica, ¿no? Entre el qué, el por qué y el para qué y el cómo. Nuestra preocupación siempre ha sido más por los cómo, y en el mercado hay muchos cómo que no responden a los qués. Ese, digamos, que sigue siendo el problema, que ya aparecía en el directorio 71 y que aquí sigue siendo clarísimo, porque es claro que del concepto que tengamos de catequesis va a depender lo que hagamos de ella. Y si no hemos asumido un concepto de catequesis adecuado, nuestras prácticas siempre van a ser equivocadas y limitadas. Digamos que ese es un problema común que van a manejar los tres directorios. Las fuentes del magisterio, aquí yo solamente señalo casi las específicamente catequísticas y las que están como más tocadas en este documento. El primero es el RICA, que es el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que es del año de 1972. Naturalmente no alcanzó a incidir en el directorio del 71, pero sí en la práctica que vino después. El RICA no solamente es un libro litúrgico para hacer el bautismo de adultos,
Es rica, es toda una pastoral de iniciación cristiana. Está el documento del anuncio del Evangelio hoy, que se llama Evangelii Nuntiandi, del Papa Juan Pablo II, donde reconoce hay varias cosas fuertes para la catequesis y que están en el directorio, como por ejemplo lo propio de la iglesia es evangelizar. A través de la evangelización llega la revelación a nosotros. La evangelización es un proceso rico, complejo, dinámico y gradual. Hoy cuando hablamos todo del proceso evangelizador, eso obedece a Evangelii Nuntiandi. La relación entre primer anuncio y catequesis también obedece a Evangelii Nuntiandi. Entender la catequesis como iniciación cristiana también obedece a Evangelii Nuntiandi, y Evangelii Nuntiandi es también consecuencia de un sínodo sobre la evangelización. Tenemos la catequesis de nuestro tiempo, que es Catequesis Tradendae del año 79, que también es consecuencia de un sínodo sobre la catequesis, y ese documento ya comienza a precisar cada vez más lo que es lo propio de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, que es un momento, que es el momento propio de la iniciación cristiana. Sabemos nosotros que la misión de la familia también en torno a la catequesis es fundamental, y entonces está el documento de la familia, de Familiaris Consortio, el que ya mencioné sobre los fieles laicos, y este documento que quizás muchos no conocemos, que es reconocer la validez del mandato misionero, y recoge muchas cosas del documento Allende del Concilio Vaticano II, y todo lo que nosotros hablamos hoy día sobre las etapas de evangelización misionera, iniciación y pastoral, esos términos y esa dinámica está tomada de ese documento de Redentoris Missio, donde también va a decir una cosa importante, y es que el contexto misionero es un contexto común en toda la iglesia. O sea, mientras que Allende el contexto misionero era para aquellos lugares lejanos y distantes donde iban los misioneros a evangelizar, aquí se está diciendo que ahora todo contexto eclesial es un contexto misionero. El directorio para la catequesis, este nuevo directorio, como lo decíamos, allí está en continuidad con todo el magisterio, como aquí lo citamos, solamente que recoge, digamos, todo lo que trae el directorio 71, todo lo que trae Catequesis Tradendae y todo lo que trae el directorio del 97, pero se ve enriquecido en su perspectiva con el magisterio contemporáneo después del 97, como estos documentos. Aquí los puse yo en latín, no en español, pero los voy a explicar. Verbum Domini es una exhortación del Papa Benedicto sobre la palabra de Dios. Y del Concilio Vaticano hay uno que se llama Verbum Dei, que es sobre la divina revelación. Son dos documentos que se complementan y van a aportar mucho a la reflexión actual sobre la catequesis. La puerta de la fe, sabemos nosotros que hubo un año dedicado a la fe y hubo un documento orientador para la celebración de ese año, y con ocasión del año de la fe también salió una exhortación que está dicha más adelante, pero es la luz de la fe. Recordemos lo que yo les dije, no todos hablan de la catequesis, pero todos tienen que ver con la catequesis. La manera de entender la fe y la manera de entender la revelación y la palabra de Dios va a incidir en la forma como podamos entender y comprender la catequesis. Evangelii Gaudium del año 2013 veremos que es el documento que más incide en la redacción de este directorio, y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos leído al Papa Francisco con este documento de la alegría del Evangelio, y así como Evangelii Nuntiandi, este 75 de Pablo VI, fue un documento no solamente que marcó un pontificado, sino toda la vida de la Iglesia. Lo mismo está pasando con Evangelii Gaudium. Todo el año de la misericordia y el documento sobre la misericordia, y ya habíamos hablado también de Laudato Si sobre la naturaleza y la creación. ¿Qué acontecimientos también marcan y empiezan a hacer necesario un nuevo directorio? Tenemos todo el jubileo del año 2000, el sínodo sobre la Eucaristía y el documento consecuente Sacramento de la Caridad, el sínodo sobre la palabra y su documento sobre la palabra de Dios en la Iglesia, el año de la fe y su documento Lumen Fidei, pero el que quizás más marcó y solicitó la elaboración de un nuevo directorio es este del sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana
del año 2012. Ahí como que hubo una ruptura fuerte y como que la iglesia comenzó a sentir que necesitaba pensarse de otra manera, verse de otra manera, entenderse de otra manera, y lo mismo también empezar a revisar toda la propuesta catequética, porque pues el contexto es tan cambiante que muy rápidamente es novedoso. El aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, el sínodo sobre la familia y el documento Amores Leticia, y el sínodo sobre los jóvenes, el discernimiento vocacional y Christus Vivit. Con esto casi fíjense que les estoy diciendo una cosa. En cualquier centro de catequesis que exista en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, una biblioteca mínima catequística para la formación de los catequistas, para nuestro estudio personal, para nuestra continua reflexión, tienen que ser todos esos documentos que yo he citado aquí. O sea, un centro de catequesis que mínimamente, para reflexionar, para pensar, para entender, para acompañar la renovación de la catequesis, implicará estos documentos y su lectura, porque si bien el directorio hace como recoge lo más específico en estos asuntos, hay que leerlos todos y con mirada y con ojo catequístico. También para llegar al directorio del 2020, la cantidad de estudios catequéticos contemporáneos, que esos se acrecentaron muchísimo, los centros de estudio, de investigación, facultades por todos lados, que también muestra, digamos, un movimiento catequístico fuerte, lo que ya decía de todas las conferencias episcopales haciendo directorios, textos de referencia. En el caso nuestro, la conferencia de Aparecida, y curiosamente es el único documento que no es del magisterio del Papa, ni ninguna congregación vaticana que he citado, el de Aparecida. Digamos que eso es un reconocimiento para la realidad latinoamericana. En este directorio hay algo muy novedoso y es la participación en su elaboración, pero también el reconocimiento de las iglesias orientales y naturalmente el ritual de iniciación cristiana. Y dando el último paso a la realidad social y cultural que invita a este nuevo directorio, pues sabemos nosotros, y ustedes lo vieron en el video, en las distintas entrevistas que se hicieron y presentaciones del documento, que hubo un factor fuerte de cambio cultural y es la cultura digital. Y en torno a eso también giró la pregunta que les solicitamos a ustedes, donde ya el mismo directorio comienza a decir que hay un fenómeno nuevo de la cultura que trae una manera nueva de estar en el mundo contemporáneo, y son todas esas dinámicas digitales propias de la realidad de hoy. Incluso el directorio dedica buena parte a pensar eso, porque lo que está diciendo es que lo que hay día es una profunda transformación antropológica que marca toda la vida humana, toda la vida humana. De hecho, la Iglesia no es la primera vez que piensa esto, y los invito a ustedes que busquen esto que les voy a mostrar aquí, que son unos mensajes, son 3 o 4 mensajes del Papa Benedicto XVI, todos ellos con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, donde va él ahondando en esta realidad, en esta realidad. Por ejemplo, el primero es del 4 de mayo del 2008, donde comienza ya a mostrarse esto que estamos detrás, que es una cuestión antropológica como un desafío cultural para el tercer milenio, porque eso cada vez más y más incide en la vida de las personas, en el modo de educarnos, de aprender, de relacionarnos, de conocer la realidad, de pensar la realidad, de estar frente a ella. Digamos que estos mensajes del Papa no están diciendo que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías ni son buenos ni son malos. Casi todos como que parten bajo el principio depende de lo que hagamos con ellos. Así como pueden ser factor de comunicación, de comunión, de diálogo, también pueden ser un factor de mentira, de falsedad, de hacer daño a los otros. Pero no son buenos ni malos en sí mismos, sino depende de los que hagamos. Son mensajes muy corticos, pero nos van a ayudar a entender el impacto del antropológico de la cultura digital y lo que eso implicaría para la evangelización. Por ejemplo, otro en el año 2010, el sacerdote y la pastoral en el mundo digital, los nuevos medios al servicio de la palabra.
aquí vuelve y aparece algo que ya es común entre nosotros. O sea, no hay comunidad religiosa, no hay parroquia, no hay diócesis, no hay congregación vaticana, no hay movimiento apostólico que no esté presente en la red, con una página web, con un blog, con un tweet, con cualquier cosa. Sí, digamos que eso hay que reconocerlo, pero lo que tiene que empezar a entender es que el problema de la cultura digital no solamente es estar presente en la red o hacer uso de esas tecnologías para evangelizar. Hay una cosa más profunda y es el cambio antropológico que eso produce, ¿sí? Que eso produce en la manera de estar en el mundo. Entonces, ese documento va a insistir un poco en eso. El otro mensaje es del año 2011, Verdad y Anuncio y Autenticidad en la Era Digital. Y aquí sí me quiero detener un poco esta frase donde dice, mire, las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación misma, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural. Junto a este modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así como nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos y comunión. Y dije por acá al final lo que dice, la red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual de comprensión común. Digamos que es allá donde también este directorio nos invita a ver, o sea, la catequesis en esta cultura de lo digital. Y el último mensaje del Papa Benedicto en torno a estas cosas es del año 2013, donde todos somos conscientes que tenemos que hacer presencia allí, que tenemos que evangelizar, pero es que muchas formas de evangelizar por las redes tienen dos problemas grandes, o no responden al evangelio mismo o no responden a la manera como se comunica en la red. O sea, no hemos logrado todavía en la iglesia entender un poco lo que acontece y lo que sucede allí. Quizás haría falta mayor reflexión, mayor búsqueda, mayor cuidado frente a lo que pensamos y hacemos en estas cosas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hace unos años y yo hice una revisión a solicitud de unas personas si se estaba llevando a cabo o no catequesis de confirmación digital, y entonces era un curso que mandaban en un PDF para que la gente hiciera a distancia y la gente venía a encontrarse con el obispo sacerdote una hora antes de la misa y los confirmaban, pero no había un contacto con la comunidad, un contacto con un creyente, una celebración en la fe, era una cosa de ese estilo. Pues entra uno, digamos, en cantidad de preguntas en torno a eso. Entonces, casi como que el llamado también que está haciendo este directorio es a que investiguemos, reflexionemos, pensamos más en esa realidad de lo digital. Yo, por ejemplo, aquí les quiero compartir solamente, este es un autor que yo he encontrado, un brasileño, ahí me quedó un poco cortada la palabra, se llama Moisés Esbardelotto, donde él en este librito que se llama Yalviso Bit, un análisis de la experiencia religiosa en Internet, ahí él está diciendo que no solamente hay un cambio de lo antropológico, sino que también hay un cambio propio en la experiencia religiosa, en la manera de celebrarla y de relacionarse con el mismo Dios. Y quizás nosotros simplemente hacemos un uso instrumental de las herramientas, como quizás lo estamos haciendo hoy, pero no estamos revisando, digamos, de modo adecuado lo que está aconteciendo en esta era digital. Bien, aquí ya, pues esto lo mostró el video, las partes del documento. Aquí yo voy terminando ya porque habrá otras cosas que tendremos oportunidad de seguir conversando. Simplemente mi interés era subrayar en los puntos, digamos, de magisterio y de cambio cultural que han mostrado a lo largo del camino la necesidad de una renovación de la catequesis que tiene que seguir en acto, que no se detiene, y donde hay un problema, o más que un problema, una situación antropológica contemporánea al que este directorio quiere dar respuesta, y es a este cambio digital que está generando una nueva forma de estar en el mundo, de comprender el universo, de entendernos a nosotros,
de entender lo religioso, de relacionarnos con Dios. Y quizás no nos hemos dado la oportunidad nosotros de pensar eso con mucha rigurosidad y atención. Nos quedamos o satanizando estas redes, que todo lo que hay allá es malo, es pecado, o usándolas sin conciencia clara de lo que está detrás de todo ello. Más cuando estamos entrando a una hora nueva que sería la biotecnología, que es otra reflexión que estaría en juego, y hay estudios que ya lo están pensando. Para el campo de la pastoral yo les recomiendo entonces, si queremos pensar con atención lo digital, este libro de Moisés Bardolotto. Hay otro autor que se llama, ahora se me escapó el nombre, pero bueno, pero trabaja para eso. Y también esa revista que ustedes como salesianos conocen, que se llama Misión Joven, hay números dedicados a la evangelización de lo digital. Muy interesantes, muy buenos para pensar esta realidad y entre todos ayudarnos a la aplicación de este directorio, porque fijémonos que el directorio nos muestra el problema a nivel general. ¿A quién nos toca pensarlo y aplicarlo a nuestra realidad? A nosotros. Entonces, aquí termino yo, si hay alguna interpelación así rápida, antes de pasar al ejercicio en grupos. O Yari y Joana, pues entonces, si no hay así como una interpelación del grupo, pasemos entonces a los grupos para hacer el diálogo que teníamos estipulado. Si alguno tiene, como ya decía el padre Manuel, si alguno tiene alguna sugerencia o pregunta más bien, activa el micrófono y la realiza. Sí, buenas tardes. Sí, escuchamos. No, padre, muchas gracias por la exposición tan clara e integradora de todo el proceso histórico y los fundamentos. ¿Cómo avanzaría en Colombia la construcción y adecuación para las iglesias particulares y para la iglesia, pues, en Colombia? ¿Y habrían orientaciones diferentes, digamos, en diócesis apartadas como Amazonas? ¿Hay diferencia en el establecimiento de esas líneas catequéticas o cuáles son esas adecuaciones a los contextos culturales en Colombia? Entonces, digamos que hay dos dinámicas de trabajo. Una primera que es responsabilidad y tarea de la Conferencia Episcopal, donde los obispos del país, para aplicación y asunción de este nuevo directorio, convoquen a una elaboración de digámoslo más bien, en la parte más práctica y más fácil y canónica, es unas orientaciones que digamos que tendría un carácter nacional de principios generales, pero que simplemente requieren la aprobación de los obispos. Y es que mientras que un directorio catequístico nacional tiene que ir al Vaticano, tiene que ser revisado por el Vaticano, tiene que ser aprobado por el Vaticano. Entonces, eso genera, digamos, otras dinámicas institucionales que lo demoran, aunque pues un directorio nacional tiene un carácter, digamos, más de mayor fuerza, de mayor referencia que unas orientaciones. Eso depende, digamos, ya de la decisión que tomen los obispos en la conferencia episcopal a nivel nacional. Ya cada obispo diocesano, dependiendo de su contexto, pues también puede elaborar sus propias orientaciones, sus propios criterios a la luz de este directorio y con aplicaciones, digamos, un poco más concretas a los contextos, como usted habla, por ejemplo, Amazonía o, por ejemplo, donde hay comunidades indígenas. Eso ya corresponde, digamos, a cada iglesia particular. Colombia cuenta con unas orientaciones generales de aplicación del directorio del año 97. Se pensó en su momento hacer un directorio nacional, pero eso, como les digo, implicaba a nivel de canónico muchas otras dinámicas que lo hacían un poco más lento. Pero digamos apenas estamos todos como conociéndolo, todavía no hay una publicación, digamos así, oficial en español, entonces no lo podemos comprar.
El documento que ustedes reciben es una traducción que se hizo en español en la conferencia de prensa. Se autorizó al CELAM para que hiciera la traducción oficial al español y cada conferencia episcopal fue autorizada para publicarlo. Entonces, ya vendrá que estos primeros ejercicios de lectura y de aproximación de encuentro nos van llevando a todos a que lo vayamos asumiendo, y seguramente pues también tocará hacer un ejercicio parecido a esos con los obispos, para que ellos también lo conozcan y lo puedan estudiar. Ese es el camino. Una preguntita. Habla José Camacho. Sí. ¿Sí? Lo que yo trato de entender es que el Directorio General de Catequesis que nos va a llegar nos va a dar las directrices o las normas universales para poderlas aterrizar teniendo en cuenta el magisterio y la tradición de la Iglesia con una sana doctrina, y nosotros ya dentro de cada diócesis o jurisdicción contextualizamos, leemos los signos de los tiempos y creamos todo el proyecto catequético. Exactamente, pero digamos, la catequesis es una acción de iniciación cristiana. Eso aplica para todos los que estemos aquí, para cualquiera que sea. Ya en el contexto son los que cada uno tiene que definir cómo sería ese camino de iniciación en esas determinadas realidades. Pongo este ejemplo. Cuando estábamos trabajando el documento Orientaciones Comunes para Colombia, un primer ejercicio a un borrador que se elaboró, había representantes de todo el país y había personas que venían de la Amazonía, de Caquetá, del Chocó, y ellos decían: pero Manuel, aquí no encontramos nada referido a los indígenas. Digo, pues que eso no nos corresponde como conferencia episcopal poner eso. Son ustedes los que tienen que aterrizar a esa realidad. Pero independientemente de que sean indígenas, afros, la ciudad, jóvenes, adultos, a todos hay que acompañarlos con un camino de iniciación. Ese es el principio general. Y ya después cada uno lo aplica a su propia realidad. Eso se trata precisamente.